Recordemos que esta es nuestra tercera clase de la competencia ejercer derechos y vamos a iniciar a trabajar el segundo resultado de aprendizaje. Creo que ya ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Listo, perfecto. En este segundo resultado de aprendizaje, el ideal es que empecemos como a conocer un poco más a fondo todo lo que tiene que ver directamente con las personas que hacen parte de ese contexto laboral. Creo que la mano de Steven levantada. ¿Tienes alguna pregunta, Steven? ¿O se te quedó alzada de...? Me quedó alzada, perdón. Ok, lo mismo Michelle, me imagino, ¿cierto? Ok, listo. Entonces, algo importante a tener en cuenta es que dentro de este contexto laboral hay muchas personas que hacen parte del mismo. Cuando hablamos de trabajo decente, estamos hablando de aquel trabajo que nos permite o nos da la garantía de poder desarrollar actividades que nos permitan satisfacer las necesidades básicas que tenemos en nuestro hogar. Es decir, que aquella remuneración que vamos a tener por realizar determinada actividad laboral, pues nos permita como tal esa satisfacción de necesidades básicas. Ciudadanía laboral son todas las personas que hacen parte de ese contexto laboral. Es decir, desde el portero, la señora de los tintos, el vigilante, la secretaria, hasta el mismo gerente, son parte de esa ciudadanía laboral. Perdón. ¿Por qué? Porque dentro de todo el contexto laboral, todas las personas, sin importar el cargo que estén desarrollando, hacen parte de ese mismo contexto. En una determinada empresa, esa ciudadanía laboral son todas las personas que laboran allí, desde el área operaria, el área de gerencia, el área administrativa, todos hacen parte como tal de esa ciudadanía laboral. Y el ideal que es que todos se puedan comunicar en el momento oportuno para poder dar a conocer esas necesidades que se estén presentando dentro de ese contexto laboral. Hablamos de necesidades en cuanto a vulneración de derechos y que estas personas puedan ser escuchadas a tiempo, que se tenga en cuenta su opinión y que pues como tal puedan hacer valer esos derechos. Cuando hablamos de derechos individuales y colectivos en el trabajo, hay que hacer una diferenciación entre todos los derechos que hay dentro del contexto laboral. Si bien es cierto, el ideal es que pues todos los derechos se satisfagan, se cumplan realmente, hay algunos momentos o hay algunos derechos que como tal solamente incumben a la persona que está siendo afectada y no al colectivo como tal. Digamos, se presenta una situación determinada frente a que a una persona específica dentro de la empresa no le están haciendo el pago de su seguridad social. Sí lo descuentan, pero no se lo pagan. Ahí estamos hablando de que se le está siendo vulnerado ese derecho a una sola persona. Por ende, es un derecho individual. Cuando hablamos de derechos colectivos es cuando la misma situación se está presentando a diferentes personas, a más de una persona dentro de ese contexto laboral. Entonces, derechos individuales solamente nos afecta a uno, derechos colectivos que abarca más de una persona dentro de ese contexto laboral. La OIT nos dice que, o la definición que da sobre trabajo decente, dice que significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo, es decir, que realmente genere una ganancia, que produzca un ingreso digno, un sueldo considerable, que permita como tal satisfacer esas necesidades básicas, seguridad en el lugar de trabajo, todo lo referente a salud y seguridad en el trabajo, equipamiento, espacios y como tal normativa que salvaguarde la seguridad de ese trabajador. Y protección social para las familias, es decir, todos los aportes que pagamos dentro de esa planilla, pues que no solamente tengamos la garantía nosotros como trabajadores, sino también esa familia primaria que nosotros tenemos. Mejores expectativas de desarrollo personal e integración a la sociedad. Esto lo hace directamente el área de bienestar de cada empresa. Es decir, buscando capacitaciones, no solamente en un tema específico del área en el que la persona esté trabajando, sino también capacitaciones a nivel de equipo, a nivel de personal, que a la persona le permita hacer carrera dentro de la empresa. Dice acá, desarrollo personal, integración a la sociedad, buena convivencia dentro de ese contexto laboral y libertad para que la gente exprese sus opiniones, lo que les mencionaba en una sesión anterior, que el hecho de que una persona sienta vulnerados sus derechos y así lo exprese no significa que la empresa lo vaya a señalar o lo vaya a tildar
o vaya a empezar a tomar represalias contra este porque pues está expresando o está ejerciendo ese derecho a la libre expresión, a dar sus opiniones y que pues estas sean tenidas en cuenta. Organizar y participar en decisiones que afectan sus vidas. Esto va concerniente a todo lo que tiene que ver con la creación y participación dentro de sindicatos. E igualdad de oportunidad y trato para todos los hombres y mujeres dentro de la empresa. Lo que hablábamos, uno de los derechos básicos que se genere un trato digno y como tal un sueldo equitativo, sea hombre, sea mujer, al momento de ejercer una misma profesión y pues que se requiera, perdón, un mismo cargo que requiere una misma profesión, un mismo tiempo de experiencia. Es decir, que si el cargo específico requiere ciertas características y tanto hombre como mujer cumplen esas mismas características, el sueldo tiene que ser equitativo, tiene que ser igual tanto para el hombre como para la mujer. Recordemos que la OIT tiene 4 objetivos específicos que busca regular a nivel mundial y a través de los diferentes gobiernos de cada uno de los países busca que esto se regule. Primero, crear empleo e ingresos, es decir, que cada vez más con la actualización tecnológica y demás, pues se legalicen ciertas actividades que anteriormente pues no estaban catalogadas o no estaban legalizadas y con eso pues la persona pueda solventar y dar a conocer que sus ingresos tienen una procedencia legal. Garantizar los derechos de los trabajadores. Esto, digamos que como la OIT es a nivel global, ellos tienen que delegar funciones directamente al gobierno de cada país y el gobierno de cada país, bajo sus leyes, bajo sus normas, tienen que garantizar que esos derechos se vean como tal salvaguardados. Digamos que ese es como el conducto regular. ¿Qué es el ideal? Que si vemos que se están siendo vulnerados nuestros derechos, nosotros como empleados, podemos generar la queja directamente con la empresa. Si la empresa no responde, no funciona, el ideal es que sea a través de un sindicato que se genere como tal la resolución de esa dificultad y se otra vez perdón, qué pena, se salvaguarda directamente ese derecho fundamental. Si con la ayuda del sindicato no funciona, no se restituye ese derecho que ha sido vulnerado, tiene que entrar a mediar el gobierno. El gobierno revisa cuál es la situación que está pasando y como tal tiene que dar una pronta resolución a esa situación problema y como tal ver beneficiado directamente al trabajador que es el que está siendo víctima o le están vulnerando esos derechos. Y por ende a nivel internacional el gobierno tiene que dar respuesta a la OIT frente a qué empresas están generando como tal esa afectación en los derechos y por qué lo está desarrollando. Chicos, qué pena con ustedes, me disculpo un poquito, pero sí estoy como un poco afónica el día de hoy. El tercero de los objetivos dice que es extender la protección social. Ese extender la protección social viene de algunos años atrás, debido a que en un inicio solamente tenía protección social el trabajador, es decir, era el único que tenía pago la salud, la EPS y la ARL. ¿Por qué? Porque era la persona que directamente estaba ejecutando la labor. Pero se generó esa discusión, se generó como tal el acuerdo de que a pesar de que es una sola persona la que está ejecutando como tal la labor, esta persona tiene a cargo su familia como tal, esposa, hijos o papá y mamá. ¿Qué sucede? Esas personas, por ser principales beneficiarias del trabajador, también tendrían que tener como tal esa estabilidad, esa protección social. Por eso, a pesar de que sea una sola persona la que genere la cotización, puede tener beneficiarios dentro de esta, pero solamente aquellas personas que hacen parte de su núcleo principal. Cuando hablamos de núcleo principal, estamos hablando de que si la persona es casada o en unión libre o convive con otra persona, esta persona es la que entra a ser su beneficiario y los hijos que tenga con esta persona. En caso tal de que el trabajador sea una persona soltera, puede poner como beneficiarios a su papá y a su mamá porque este sería su núcleo principal como tal familiar. Entonces, esa extensión de protección social los ampara principalmente a ellos. El último nos dice promover el diálogo social. Esto tiene que ver mucho con el clima laboral dentro de las empresas. Si bien es cierto, cada trabajador tiene que ir a cumplir unas funciones, tiene unos derechos y unos deberes dentro de las empresas,
debemos de entender que el simple hecho de ser el hombre un ser social, por ende puede llegar a tener desavenencias, puede tener diferencia de opiniones y esto genera ciertas dificultades o controversias dentro de una empresa. Es por ello que debe existir esa área de recursos humanos, el área de comunicación o de bienestar al trabajador, donde se puedan generar estos espacios, mejorar la comunicación en cada una de las áreas y tratar de llevar armónicamente esa relación laboral. Que si se llega a identificar que hay alguien generando abuso de poder dentro de las instalaciones, pues ese promover de diálogo social genere como tal esas alternativas o esas herramientas que permitan investigar a fondo cuál es la situación, sancionar a la persona que está siendo de agresor y como tal crear una reivindicación a aquella persona que está siendo agredida dentro de ese contexto laboral. Entonces, cuando nosotros hablamos de velar por esos derechos fundamentales, debemos tener en cuenta que la OIT nos habla de dos convenios precisamente que ayudan a proteger esos derechos fundamentales o que dan el respaldo legal para que puedan existir los sindicatos. Estos convenios son el 87 y el 98. El convenio 87 habla sobre toda la libertad sindical, habla de el por qué pueden existir los sindicatos, en la razón del ser, de por qué están creados y todo el paso a paso que se debe seguir para poder establecerlos y poderle dar continuidad a los mismos. El convenio 98, digamos que es una extensión de los sindicatos porque nos habla del derecho de sindicación, es decir, de hacer parte de un sindicato, formarlo o hacer parte de él, y como tal la negociación colectiva. Esta negociación colectiva es parte del proceso que desarrolla el sindicato para poder velar por los derechos de cada uno de los trabajadores. En estos convenios o todo lo que tiene que ver relacionado con el sindicato y restituir los derechos fundamentales de un trabajador, siempre tienen que tener en cuenta tres personas, tres elementos hacen parte de él y que tienen que dar respuesta como tal para la reivindicación de esos derechos. Entonces, como tal, está constituido de una forma tripartita, ¿cierto? Entonces, ¿quién está? El gobierno, las empresas y los trabajadores como tal. Son los tres entes que entran a revisar la situación y a tener que darle respuesta. Como tal, siempre tiene que haber una secuencia, un paso a paso, pero siempre a la final terminan siendo estos tres integrantes los que tienen que darle solución a la situación que se presente. Ahora, bueno, hasta acá vamos claros, ¿cierto? Sí, señora. Claro. Sí, señora, profe. Listo. Sindicatos pueden existir muchos dentro de un mismo país, dentro de una misma región. La definición como tal de sindicato nos dice que es la organización que crean los mismos trabajadores para defender y promocionar sus derechos e intereses legítimos, es decir, todo aquello que vaya a favor del trabajador. Hemos visto la principal acción de los sindicatos cada fin de año, cuando se sientan en esa mesa de negociación, los representantes de los trabajadores, el de las empresas y del gobierno, a revisar cuál va a ser ese salario mínimo legal vigente para ese siguiente año. Cuando no se logran poner en acuerdo tanto los sindicatos, los representantes de los trabajadores y las empresas, entra a dar respuesta directamente el gobierno. Por eso siempre son esos tres participantes. En el ejemplo que les estoy dando del salario mínimo legal vigente, siempre entran a discusión el sindicato y las empresas como tal. Ellos son los que van a determinar cuál va a ser ese porcentaje que va a subir como tal ese salario mínimo, el cual tiene que beneficiar a los trabajadores y también tiene que beneficiar a las empresas. Tiene que haber un común acuerdo para poder llegar a ese porcentaje que va a elevar. Ejemplo claro de qué pasó para el porcentaje que subió este año. El sindicato proponía como tal un porcentaje que daba respuesta a la realidad que vive hoy en día el trabajador, que el sueldo que estábamos devengando y pues que devengábamos el año anterior realmente no satisface la totalidad de las necesidades básicas que tiene el trabajador en Colombia debido a que la canasta familiar tiene un costo bastante elevado.
Las empresas, por otro lado, debido a que pues veníamos bajo un régimen de que la empresa tenía como tal una mayor ganancia, pues las empresas tratan de mantener esa mayor ganancia manteniendo un salario mínimo muy por debajo de lo que realmente debería estar establecido. Realmente sí, nosotros revisamos periódicamente el porcentaje del salario mínimo legal vigente que tuvimos esa alza del 23% este año, tenía que haberse dado alrededor de unos 8 o 10 años atrás. ¿Por qué? Porque el salario mínimo siempre tiene que subir y no bajar. Por ley, el salario siempre tiene que subir un porcentaje debido a que la canasta familiar siempre se va a incrementar ese precio. ¿Para qué esto? Para que pues lo que va a ganar el trabajador realmente se acorde con el costo de la canasta familiar y pues pueda satisfacer esas necesidades básicas. ¿Qué era el ideal? Que pues ese salario mínimo que va a ganar la persona pues fuese suficiente para poder atender esa demanda de necesidades y que con un solo trabajo la persona pudiera satisfacerlas. Si nos vamos a la realidad, muchas veces se requieren de 2 o inclusive de 3 trabajos para la persona poder mantener esas necesidades básicas de su hogar, y eso hace que pues la persona no tenga una estabilidad emocional, económica y sobre todo de salud, debido al desgaste que esta persona tiene que mantener para poder desarrollar esos trabajos y poder mantener a su familia. Entonces, por un lado, el sindicato buscando como tal ese beneficio para el trabajador de que al subir el salario mínimo, pues el trabajador se tuviera que desgastar menos. Las empresas tratando de mantener ese porcentaje que es ganancia directa para ellos y que pues si no lo logra mantener, pues va a generar afectación, entre comillas, en sus recursos, porque ese dinero que pues van a tener que darle al empleado, según ellos, no va a alcanzar para poder mantener los empleos. Algo que hay que tener muy en cuenta, y es que si una empresa tiene 20 trabajadores y su productividad aumenta cada año sustancialmente las ganancias, esa empresa puede mantener el salario mínimo legal que se decrete para el siguiente año a esos mismos 20 trabajadores. Es una gran mentira que una empresa no pueda mantener ese salario mínimo o esa alza de salario mínimo que porque se va a ir a bancarrota. Simple y sencillamente no va a seguir recibiendo las ganancias exageradas, digámoslo de alguna manera, que venía recibiendo porque no le está pagando lo correcto al trabajador. Y ese ha sido siempre el dilema que se ha presentado cada año, porque cada parte trata de tirar la balanza hacia el lado que más le favorece. El trabajador, pues efectivamente por mejorar sus condiciones salariales, pero el empleador por seguir manteniendo esa gran ganancia que está obteniendo año a año, gracias al trabajo producido por su trabajador, por su empleado. Cuando las dos partes no logran ponerse de acuerdo, entra a mediar directamente el gobierno. El gobierno escucha tanto al representante de los trabajadores como al representante de las empresas y es quien toma la decisión. Al tomar la decisión se genera como tal un decreto, y al de generarse ese decreto, por ley se tiene que cumplir. Aquí ya no puede decir la empresa, no, es que no lo quiero cumplir, o el trabajador, no, no me sirve, sino ya es una decisión que tiene que tomar una entidad mayor para que se estabilice la situación y que todos sigan manejando, digamos, con una coherencia o un orden dentro del actor de las cosas. Por eso existen los sindicatos, para poder mediar y siempre estar a favor de los derechos de cada uno de los trabajadores. Ahora, estos sindicatos pueden existir de muchas categorías. Sindicato de empresa, que son los que directamente hacen parte de una sola empresa, de la empresa a la que se encuentran contratados y que como tal abarcan todas las áreas de la empresa. Está a favor de los empleados de la parte operaria, de la parte administrativa, de la parte de servicios, de todo aquel que hace parte directamente de la empresa. El sindicato de industria o por rama de actividad económica está formado por personas o individuos que, aunque trabajen en diferentes empresas, hacen parte de esa misma actividad económica. Entonces, si son empleados del sector turismo de cualquier parte de la región, pueden hacer parte como tal de ese sindicato porque todos están laborando bajo una misma actividad económica o bajo una misma industria. El gremial tiene que ver directamente con la profesión que ejerce cada persona. Es decir, está el gremio del sindicato de docentes, el sindicato de la salud, el sindicato de las personas del sector de la construcción. Entonces existen diferentes de acuerdo
a la profesión, a la industria o actividad económica o a la empresa directamente que esté generando. Y existe un último sindicato que es el de oficios varios, es decir, de personas de diferentes profesiones, de diferentes ramas de actividad a nivel regional que necesitan como tal un representante que vele directamente por sus derechos. Al generarse cada uno de estos sindicatos, pues ellos van a actuar de acuerdo o a la defensa de acuerdo al sindicato al que pertenecen. ¿Cuáles son los principales aspectos que se tienen en cuenta dentro de un sindicato? Perdón, yo reviso por acá, están escribiendo. Chicos, ojo con hago un paréntesis. Ojo con cómo se hablan ustedes mismos dentro del chat. Recordemos que el chat que tienen ustedes conmigo es un chat formativo. Por favor, tratemos de evitar de pronto malas palabras, situaciones que generen de pronto ofensa contra algunos compañeros. Este chat es para todo lo relacionado con la formación y pues aunque la palabra como tal no es grosera, sí genera de pronto el respeto frente a los compañeros. Entonces tratemos de mejorar la comunicación por ese medio y tratemos que esté todo relacionado a la formación. Puede que de pronto alguien esté haciendo una pregunta que para algunos sea incoherente, pero si la persona de pronto no entiende algo, es muy válido que la persona haga esa pregunta, ¿listo? Entonces, tratemos de mejorar ese canal de comunicación. Listo. Cerrando ese paréntesis, chicos, y volviendo a la temática, la negociación colectiva hace parte de todo lo que tiene que hacer el sindicato por velar por los derechos fundamentales del trabajador. Dentro de esas actividades que el sindicato debe desarrollar, una de ellas son los salarios, el ejemplo que les ponía sobre el salario mínimo legal vigente, el tiempo de trabajo de cada una de las personas que ejercemos alguna labor, de mediar si son 8 horas laborales, si son menos, por ejemplo, para los contratos de aprendizaje, depende de la edad del aprendiz, asimismo pueden ser 8 horas diarias, 48 semanales, o se pueden ir reduciendo, ¿listo? También ahí se tiene en cuenta el tiempo de trabajo de las madres gestantes, el tiempo de licencia y demás. ¿Listo? Otro aspecto importante a tener en cuenta es la formación y la capacitación profesional. El mismo sindicato puede velar ante cada una de las empresas, de acuerdo al tipo de sindicato que se esté ejerciendo, que haya capacitación para sus empleados, que se les permita hacer carrera dentro de las mismas empresas y pues que esta persona pueda avanzar profesionalmente dentro de la misma. Todo lo que tiene que ver con la seguridad y la salud en el trabajo. Es decir, que si la persona está trabajando dentro de un área operativa, cuente con los elementos de protección para esa área operativa, que se le haya explicado el manejo, el uso que se le tiene que dar a esa maquinaria que está operando y cómo asumir una situación de riesgo que se pueda presentar con esa máquina que opera. Si la persona trabaja en oficina, que cuente con el computador que requiere, con el paquete Office o el programa que requiere para poder trabajar, con una silla ergonómica, con un puesto adecuado, que tenga luz, que tenga ventilación, es decir, que cuente con todos los elementos que la persona requiere para poder desarrollar bien su actividad y evitar que como tal llegue a tener una afectación de salud precisamente por lo mismo. Y pues como tal esa igualdad de trato. Es decir, que así sea la persona del servicio, el vigilante o el gerente, se tenga el mismo trato, el mismo respeto, la misma cordialidad con todas las personas que hacen parte dentro de ese mismo contexto laboral. ¿Listo? Entonces, esos son los principales aspectos que ellos deben tener en cuenta dentro de los sindicatos y que como tal es la actividad o para lo que se centra realmente el sindicato. Los niveles de negociación van de acuerdo al tipo de sindicato que se esté generando o se haya creado. Entonces, si es una negociación de empresa, pues aplica el sindicato para las personas que hacen parte dentro de una misma empresa. Entonces, ahí se aplica todos los anteriores pasos, salarios, tiempo de trabajo, formación o capacitación, seguridad y salud en el trabajo e igualdad de trato, pero solo para la empresa para la que hace parte ese sindicato.
Si es por rama de actividad, puede ser de la misma ciudad, de la misma región, pero para todas aquellas personas que a pesar de que trabajan en otras empresas, hacen parte de esa misma rama de actividad. Y gremial ya es más amplio todavía, ya no hablamos solamente de una región, sino podemos hablar de todo un país, mucha más población, pero el mismo sindicato atiende a todos ellos de acuerdo al gremio al que se encuentra. Entonces, ese tipo de nivel de negociación depende mucho del tipo de sindicato al que la persona pertenece. Ahora, ¿cómo se da esa negociación colectiva? ¿Qué sucede o qué aspectos intervienen desde el momento en que se genera la vulneración del derecho hasta el momento en que se trata de restituir o realmente se restituye ese derecho? A ver por acá quién escribió. Listo. Entonces, pasa y sucede que se le generó una vulneración de derechos a un grupo de trabajadores, o bueno, tomemos como el ejemplo típico que siempre sucede, el tema de la salud. El sector de la salud siempre o casi siempre se ve afectado porque a sus trabajadores, médicos, enfermeras y demás no les pagan puntualmente. Siempre se atrasan 2, 3 meses y estas personas siguen cumpliendo con su actividad laboral sin recibir la remuneración de manera oportuna. Entonces, pasa la situación, se está presentando esa vulneración de derechos. Acuden al sindicato, ahí puede aplicar el sindicato gremial, que es el de profesiones, y ellos expresan como tal la situación que se está presentando, que no hay un pago oportuno de sus salarios y pues están viendo afectados. El sindicato genera como tal ese pliego de peticiones, ese pliego de reclamos de cuántos meses les deben, por qué no les han pagado, a quiénes no les han pagado y cuál está haciendo esa afectación real que está recibiendo el trabajador. El sindicato se reúne con la empresa. Ahí empieza la negociación directa. En esa negociación directa, el sindicato le dice a la empresa, mire, tengo este pliego de reclamos, Pepito, Sutano y Merengano me están diciendo que usted no les ha pagado, les debe 3 meses de sueldo, no se ha reportado, ya han generado derechos de petición, ya han generado quejas y ustedes no han atendido como tal a las personas. Quiero saber qué está pasando y en qué momento les van a pagar a estos empleados. La empresa ahí como tal empieza a revisar, puede ser si está pasando cierta situación, no les hemos pagado por X o Y situación, pero en algún, X o Y situación. Ese es el primer punto dentro de esa negociación colectiva. Se establece como tal esa reunión donde se presentan como tal ese pliego de peticiones y se ven las partes. El segundo punto de esa negociación colectiva es la conciliación. Es decir, en el momento donde ya las dos partes conocen la situación que realmente sucedió, qué pasó por parte del empleador, qué pasó por parte de los empleados, y se establecen propuestas de solución. Es decir, si son 3 meses que le están adeudando, digamos la empresa puede decir, sí, reconocemos que estamos atrasados en los pagos, se nos ha presentado X o Y situación, en este momento podemos desatrasarnos con 1 mes de sueldo y seguir pagando los otros en 15, 20 días hasta normalizar los pagos. Esa podría ser una alternativa de solución. Pero también puede suceder que la empresa diga, no, no estoy de acuerdo con ese pliego de reclamos que están haciendo los trabajadores, aquí nosotros no le estamos debiendo a nadie, así que no vamos a atender esa situación. Entonces, si esa conciliación sale positiva, es decir, hay un acuerdo entre las partes y se trata de darle solución a ese derecho que está siendo afectado, hasta ahí llega la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque ya se establece un acuerdo, se firma un acta de compromiso y la empresa tiene que cumplir con los pagos que acuerde en ese momento hasta el momento que genera el paz y salvo con los trabajadores. Pero puede suceder esta segunda parte, que si no hay una conciliación y la empresa no quiere mediar la situación, el sindicato está en la obligación de dar a conocer a los trabajadores que lo llamaron para hacer ese proceso de mediación y manifestar que la empresa no quiere ceder, que la empresa no quiere como tal restituir ese derecho que ha sido violentado. Ahí los trabajadores son los que deciden qué van a realizar. Si no quieren insistir más, irse a una acción legal como por ejemplo una acción de tutela o un mecanismo más allá, o establecer un arbitraje o huelga. Para si los trabajadores establecen que quieren hacer una huelga
lo pueden hacer directamente, bueno, la huelga tiene varios pasos. Pueden hacerlo directamente en la empresa, una huelga de cese de actividades o un plantón directo en la empresa de no dejar ingresar a nadie, o lo pueden hacer un plantón mucho más amplio, que es cuando ya invaden calles, cierran las calles, no dejan hacer paso de las personas y demás. Si es este último punto, esos trabajadores a través del sindicato deben informar a la ciudad donde está sucediendo esa situación, deben informar a las autoridades de que se va a realizar el cierre, del por qué se va a realizar y demás, para que esta huelga tenga como tal su efectividad y tenga su medida legal, es decir, que sea legal la huelga. Si lo hacen de una manera sin desconocimiento de las autoridades inclusive se pueden llevar presos a las personas que están haciendo la huelga, porque la ciudad como tal no fue informada a tiempo, y esto se puede prestar también para acciones vandálicas. Muchas veces cuando no se informan las huelgas, personas que les gusta hacer daño a la sociedad y a los entornos se inmiscuyen o se infiltran dentro de las huelgas para generar estos atentados, por así decirlos, y pues realmente cambia la connotación de la huelga a una situación violenta. Por eso es importante que siempre que se va a generar una huelga y que se va a hacer algún cierre de calles y demás, las autoridades estén informadas para poder hacer el proceso de vigilancia y que todo se lleve bajo un estricto orden. Al momento que pasa esto de que los trabajadores deciden hacer la huelga porque la empresa no quiere tomar decisiones, con esa huelga la empresa se tiene que ver forzada a tomar una decisión, es decir, a restituir ese derecho que está siendo violentado porque ya lo está dando a conocer de manera nacional. Entonces, ahí ya debería darse como tal esa restitución del derecho. Pero, como estamos en Colombia y no siempre las cosas suceden de la mejor manera, la empresa puede seguir diciendo, no, yo no voy a pagar nada. Entonces, ahí entra el tercer participante de todos los procesos que tienen que ver con los derechos fundamentales de un trabajador, y es el gobierno. El gobierno entra, llama a los otros dos integrantes, sindicato y empresa, y pregunta qué fue lo que pasó, por qué está sucediendo la situación y qué fueron las decisiones que tomaron antes de esa huelga. Y como tal, ahí el gobierno toma la decisión de si los trabajadores están realmente manifestando por algo que realmente está vulnerando sus derechos, obliga a la empresa de manera inmediata a generar como tal ese paz y salvo con esos trabajadores, o si el trabajador como tal está generando una huelga por algo que realmente no tiene un fundamento legal, es decir, digamos que la empresa sí pagó, pero los trabajadores están exigiendo algo que no está dentro del contrato, ahí la sanción va directamente para los trabajadores porque están afectando con esa huelga las vías, transporte y demás. Entonces, ahí es donde entra a mediar directamente el gobierno. Por eso siempre dentro de todo el proceso de derechos fundamentales del trabajo tienen que estar los tres participantes: empresas, trabajadores y gobierno. Entonces, ese sería el proceso de la negociación colectiva que realiza el sindicato, que si bien puede terminar en el momento de la conciliación, porque la empresa aceptó la situación y buscó una alternativa para poder darle restitución a ese derecho, pero se puede llegar también a alargar hasta el punto en el que sea el gobierno quien tenga que tomar la decisión frente a ese derecho que está siendo vulnerado. ¿Listo? Entonces, hasta aquí vamos claros, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer... Dime. Yo te hice la pregunta y por el chat. Ay, perdón. Por este no, ¿cierto? Por el otro. Dame un segundito. Por este. Por este. Ay, espérame, miro por qué. No veo por acá. Pues no, mira, no me parece. Si es por este, no me parece. Solo acá dice sí, por favor, gracias. Ah, ya, me aparece. Profe, ¿qué quiere decir fuero sindical y en qué casos aplica? Listo. El fuero sindical es precisamente porque hay actividades o reuniones, situaciones que como tal el sindicato debe resolver a favor de los trabajadores. Digamos, deben hacer una reunión fuera de la ciudad y no pueden estar presentes dentro de su jornada laboral. Eso es un fuero sindical.
o están atendiendo una huelga que se está presentando a nivel gremial. Digamos, la persona, el representante de ese sindicato trabaja para la empresa X, pero los trabajadores del gremio al que él hace parte son de la empresa Y y Z. Entonces, como él trabaja en la empresa X, él tiene que pedir solicitud de fuero sindical a esa empresa X para poder atender la demanda de los trabajadores de la empresa Y y Z y poder atender los casos que están siendo vulnerados en esas dos empresas a esos trabajadores. Ese es el fuero sindical como tal. Puede aplicarse para reuniones, para huelgas, para conocer como tal los derechos que están siendo violentados o alterados en otros trabajadores. Otra pregunta, profe, cuando digamos, ellos, digamos, hay gente que pertenece al sindicato y tienen fuero, ¿es verdad que no los pueden echar? Correcto. Ese fuero como tal protege, son similares a los fueros de salud. ¿Por qué? Porque tú estás demostrando que estás haciendo una actividad que no solamente beneficia a la empresa, sino a los demás trabajadores, es decir, que tienes un plus, un extra dentro de sus actividades y por ende es una persona que tiene prioridad al momento de contratar. Digamos que no es que no se pueda echar, pero sí tiene prioridad al momento de establecer contratación. Es decir, digamos, tú tienes una profesión, ¿qué te digo yo? De recursos humanos, digamos, del área de recursos humanos en la empresa en la que tú trabajas, directamente necesitan 5 personas, van a contratar para el año siguiente. ¿Qué sucede? Que el fuero sindical o los fueros que tú vayas a presentar los tienes que presentar cuando se está haciendo ese proceso de convocatoria para la contratación del año siguiente. Si tú pasas ese fuero sindical, te lo prueban y te dan como tal esa garantía de que si estás dentro de la necesidad, te van a llamar, o sea, sí te van a contratar. Pero, digamos, tú eres del área administrativa, que me enredé un poquito, tú eres del área administrativa y solamente van a contratar personas del área de recursos humanos. Si tú eres de un área que no entra dentro del perfil que se requiere para el año entrante, a pesar de que tú tengas fuero por sindicato, no te van a llamar porque no estás dentro de la necesidad de la empresa. Pero si tú eres parte del área administrativa y dentro de las personas que van a contratar el año entrante se requiere alguien del área administrativa, inmediatamente se te asegura el contrato porque se requiere o se tiene la necesidad de la persona. Por eso hay que tener en cuenta que a pesar de que se tenga el fuero, eso no garantiza 100% de que la persona vaya a tener una continuidad en la empresa. Te da cierta preferencia frente al listado de opciones de las personas que están opcionadas a ingresar, más no quiere decir 100% de que te van a garantizar esa contratación para el año entrante o que te van a mantener en el trabajo. Porque algo es que tengas prioridad o tengas preferencia, pero esa preferencia también tiene que ver con el desempeño de la persona. Tú puedes haber ingresado, digamos, este año con fuero de sindicato, pero si tu desempeño, si tus actividades como tal no están acordes a las funciones que tú deberías estar ejecutando dentro del contrato que tienes, eso es una causal para que se te pueda retirar a pesar de que tengas ese fuero. Ok, profe, gracias. Andrea, ¿tienes la mano alzada? Sí, señora, profe, tengo una pregunta y a la vez inquietud también, hablando de los sindicatos, profe. Dime. Es que yo tengo, hablo por mi propia, tengo una situación de una empresa anterior. Se te fue el sonido. Sí, que espera, profe. Duré un año y medio. Se te silencia. Profe, ay, espera, con el audio. Profe, un año y medio duré trabajando, o sea, en el 2024 a una empresa y renuncié para el 2025 para julio, o sea, año y medio aproximadamente duré en esa empresa. Me renuncié voluntariamente a esa empresa, era analista operativa de esa empresa y porque eran muy, o sea, renuncia mucho la gente con la recarga laboral, entonces mi retiro fue voluntario. Es la hora, profe, que no se me ha pagado la liquidación. Yo ya iba al Ministerio de Trabajo, no sé si, pues, ese sindicato que su merced dice,
todavía lo pueda hacer. Ya he pasado derecho de peticiones, Ministerio de Trabajo. Hay varios compañeros de esa misma empresa y han pasado acción de tutela y aún así no han pagado la liquidación. Y ellos se van por insolvencia. No sé claramente qué es eso, la insolvencia. Lo que pasa es que efectivamente, digamos que los medios legales para poder demandar que se cumplan como tal esos derechos del trabajador es precisamente, primero, actuar por el sindicato, los derechos de petición, la acción de tutela. Digamos que el ente más alto es ese, la acción de tutela, que obliga a la empresa a pagar lo que le está debiendo el trabajador. Pero ¿qué pasa? Si la empresa antes de tu salida empezó a tramitar algo que se llama la insolvencia fiscal, creo que es que en el momento se me escapa el nombre, pero efectivamente la empresa se declara en bancarrota, empieza un proceso en el cual ante la DIAN y ante el gobierno como tal debe demostrar que efectivamente la empresa no tiene dinero para pagar. Eso es un proceso un poco demorado y cuando ya sale realmente, pues la empresa queda libre de cualquier actuación de pagar lo que esté debiendo porque demostró ante la ley que no tiene con qué pagar. Ahí lastimosamente sale perdiendo el trabajador porque si la empresa dice no tengo con qué pagar y lo demuestra, pues realmente no hay de dónde saque para que le pueda cumplir al trabajador con ese derecho que tiene más que ganado el trabajador. Pero si dentro de ese mismo tiempo en que tú pasaste la renuncia, la empresa no ha pasado un proceso de insolvencia, no lo ha iniciado, la empresa sí está obligada a cancelarte porque ante la ley él aparece como si tuviera como tal la garantía, tuviera el dinero para poder pagarte la liquidación. Entonces es importante pasar en este caso ya la tutela, porque por tiempos ya la empresa tenía que haber pagado hace muchísimo rato. ¿Tú en algún momento pasaste derecho de petición? Sí, señora, yo pasé como menos de un mes, pasé derecho de petición y ellos me respondieron que prácticamente que no me iban a quitar el dinero, o sea, que a cualquier momento pagan, pero que en el momento no tienen los recursos. Entonces yo me fui a la Universidad Nacional a una asesoría jurídica y ellos me ayudaron a redactar el derecho de petición y ellos igualmente le respondieron que no tienen los medios, pero que algún día van a pagar, pero no dicen fecha, nada. Y la cuestión también, profe, es que no soy la única, porque he visto varios ex trabajadores, compañeros míos, que conmigo más o menos serían como unas 15 a 20 personas que no se les ha pagado la liquidación. Y los empleados de ahora, de los que todavía están activos, ellos les da miedo renunciar para que no queden en la cola de las personas que no han podido, no les han podido pagar la liquidación. Ahí podrían ustedes hacer dos cosas. Uno, primero averiguar si existe un sindicato de empresas, es decir, si existe como tal esa asociación dentro de la misma empresa. ¿Para qué? Para que como son personas que trabajan dentro de la misma empresa, conocen la situación y pueden llevar el tema a escalarlo hasta una acción de tutela en conjunto. ¿Por qué? Porque no es una sola persona la afectada, sino ya son muchas las que están afectadas por la misma situación. Si no hay un sindicato dentro de la empresa, deben buscar el sindicato de oficios varios. Yo vuelvo y reviso por acá. Bueno, el de sindicato, el de oficios varios o el de rama o actividad económica. Cualquiera de esos dos. ¿Qué sucede? Que cualquiera de los dos puede aplicar dentro de la misma ciudad o la misma región en la que te encuentres. Importante revisar en cámara, eso se revisa, creo que es en Cámara de Comercio, si existen los sindicatos, porque ellos tienen que como tal registrarse para efectivamente dar a conocer que existen y que están trabajando en pro de los derechos de los trabajadores. Ahí sí te pueden dar información si existen sindicatos gremiales, de actividad económica o de oficios varios dentro de la región en la que estás, para que puedas acudir a ellos, dar a conocer el caso y que ellos te puedan asesorar y hacer el acompañamiento para que se restituya ese derecho que es el pago de la liquidación. Otra opción que se puede tomar, que ya es de manera individual, de manera independiente, es generar como tal la acción de tutela. Es decir, el sindicato te hace el acompañamiento para poder generar la acción de tutela en conjunto. Es decir, que no se tenga en cuenta solamente una persona, sino todas las que se están viendo afectadas,
porque a mayor cantidad de personas que tienen el mismo problema con la misma empresa, pues les van a prestar mucha más atención. Dice el dicho popular, una sola golondrina no llama agua, tienen que ser varias para que se preste atención a una problemática y como tal, al momento de establecer la acción de tutela, pues tenga mayor peso sobre la decisión que va a tomar el juez. Pero eso no significa que tú no lo puedas hacer de manera individual. Tú puedes establecer esa acción de tutela al juzgado directamente, llevar las pruebas que tienes, la respuesta del derecho de petición y que tú necesitas que ellos establezcan como tal ese seguimiento de la empresa porque no te quieren pagar la liquidación. Ellos al momento que tú estableces la acción de tutela, ellos tienen alrededor de 72 horas para dar respuesta del por qué no están pagando. Es decir, no solamente no es decir, algún día te vamos a pagar, no, sino establecer, en este momento no hemos pagado por X o Y situación, pero en la fecha tal vamos a generar el pago correspondiente a la liquidación y al tiempo de mora del tiempo transcurrido del que no se ha pagado esa liquidación. ¿Por qué? Porque una vez tú finalizas el trabajo, el tiempo que se demoran en cancelar la liquidación es tiempo también que sale a favor del trabajador porque es tiempo de mora de ellos en tener que pagar esa liquidación. Entonces, yo sí te aconsejaría, acércate a un juzgado. Tú puedes hacer el proceso de dos maneras. Presencial en el juzgado, allá te toman la declaración, te toman todos los datos, anexan los documentos que tú tienes como pruebas y se abre el caso en contra de la empresa. O puedes revisar de manera virtual la página del juzgado, el que te quede más cerca a tu domicilio, y establecer desde ahí la demanda a la empresa. Y como te digo, en un total de 72 horas la empresa sí o sí tiene que dar una contestación porque ya es un ente mucho más alto el que está revisando qué es lo que está sucediendo. Ok, profe, muchas gracias por tu asesoría. Profe, en su merced dice que toca ir a una cámara de comercio. Esa empresa es en Bogotá. ¿Debo ir a Bogotá o lo puedo hacer acá mismo en Soacha? Tiene que ser en Bogotá Todo en directamente. Bogotá. Pero te digo, si lo vas a hacer por sindicato, tienes que hacer el proceso de Cámara de Comercio para saber si existe ese sindicato gremia de economía, del sector económico, o sindicato de oficios varios. Pero si lo vas a hacer de manera individual, te acercas, tienes que hacerlo solamente por juzgado. Correcto, profe, muchas gracias por la asesoría. Bien, yo por acá había visto otra persona que tenía la mano alzada. Por acá. ¿Alguien más tiene alguna pregunta frente a la temática que hemos tratado hoy? No, profe, era yo la que tenía la mano alzada, pero yo iba a decir algo que tú ya habías dicho, entonces por eso la bajé. Ah, ok, vale. Listo. Entonces, con la información que les acabo de brindar, vamos a desarrollar. Hay que hacer dos actividades. Me vuelvo por acá. Vamos a hacer dos actividades. Una, vamos a trabajar un quizzes, una serie de preguntas basadas en la temática que hemos estado trabajando. Hacemos la pregunta y vamos socializando la respuesta. Y la segunda, que esta queda para la siguiente clase, la vamos a socializar y es como tal un caso de que ustedes conozcan o hayan escuchado en el cual se evidencia la violación de derechos laborales y explicar en detalle cuál es el derecho que se está violando y por qué. Ejemplo, lo que nos acaba de manifestar la compañera. Y se tiene que hacer una infografía sobre negociación colectiva, qué es los tipos de negociación que existen, es decir, la clasificación de esa negociación colectiva, porque si ustedes buscan tipos de negociación, les van a salir según el sindicato y un montón de cosas más. Entonces, siempre es la clasificación. ¿Qué características tiene la negociación colectiva? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué promueve la OIT? Recuerden que la OIT es a nivel internacional quien regula todo lo de los derechos fundamentales del trabajo. ¿Qué promueven ellos frente a esa negociación colectiva? ¿Por qué para la OIT es importante esa negociación colectiva? ¿Y cuáles son las negociaciones colectivas más reconocidas en el país? Es decir, ¿cuáles han sido esos momentos en los que el sindicato se ha sentado con las empresas a mediar situación y qué respuestas han tenido frente a ello? ¿Cuál es la ley que avala que se presenten negociaciones colectivas y cuáles son esas etapas de negociación? Esta actividad es grupal. Ustedes la traen realizada para la siguiente clase. Eso lo vamos a trabajar por grupos de trabajo.
y lo vamos socializando en la siguiente clase para pues, poder revisar efectivamente en cada uno de los casos qué tipo de vulneración de derechos sucede, por qué es importante que se conozcan los mecanismos bajo los cuales pues estos se pueden dar solución y pues realmente si en nuestro país ese tipo de casos se llegan a dar a concluir satisfactoriamente o sin caso tal quedan en el olvido o en el limbo. ¿Listo? Vamos a empezar entonces con la actividad del quizzes y antes de ello tengo una pregunta. ¿Todos están conectados en este momento a través de este celular o hay alguien a través de computador? Yo, profe, computador. Desde el celular, profe. Del celular. Bien, desde el Solamente, chicos, solamente alcen la mano los que estén a través de computador. Solamente 2 personas. Listo. Vamos a... antes de explicarles cómo vamos a manejar la temática, Cindy, tenías la mano alzada ahorita, ¿cierto? ¿Tenías alguna pregunta? ¿No? Listo. Sí, señora, profe. Ok. La pregunta es si nos puedes enviar las actividades al grupo en WhatsApp, profe. Claro que sí, ya ahorita les envío para que pues ustedes tengan qué es lo que hay que realizar. Aunque creo que acá ya la compañera Jennifer envió el pantallazo de qué es lo que hay que realizar. Ya, profe, ya le tomé pantallas, ya lo mandé al grupo de WhatsApp. Señora. Claro que sí, eso acabo de ver, muchas gracias. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a proyectar el quizzes y ustedes van a dar respuesta a través de este chat. ¿Listo? Para que no tengan que entrar al quiz y pues lo podamos Y el manejar. arroyo también. ¿Listo, chicos? Entonces, lo voy a poner desde acá. Yo les proyecto y ustedes van dando respuesta a las preguntas dentro del chat. Lady, te voy a silenciar porque estás hablando en privado. Listo. Entonces, denme un segundo, yo ingreso desde por acá para que nos permita manejarlo y ya les digo cómo lo vamos a trabajar. Listo. Entonces, yo les voy a empezar a leer las preguntas y ustedes a través del chat de la reunión me van a dar las respuestas que ustedes consideran es la acertada de cada una de esas preguntas. ¿Listo? Chicos, no es necesario que ingresen acá al quizzes directamente. Revísenlo a través de la pantalla del Teams y a través del chat del Teams vamos dando respuestas. ¿Listo? Para que pues no vayan a tener inconvenientes y pues que todos puedan participar de la misma manera. Porque muchas veces no les toma bien la pregunta o se les demora, entonces para evitar ese tipo de inconvenientes, trabajenlo de esta manera. La primera pregunta dice, ¿qué es trabajo decente? A, factor clave para alcanzar una globalización justa y reducir la pobreza. B, una actividad sin discriminación de cualquier tipo. C, permite el desarrollo personal y profesional. O D, todas las anteriores. En el chat de la reunión, regálenme sus respuestas. Acá. Acá, bueno. Karen nos dice que la B, Sara la B, Dianely la B, Andrea nos dice que la D, Paula la B, ¿quién más? Cindy dice que la D. A ver, ¿quién más? Ok. Ok, los demás. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar la respuesta. Aquí la respuesta es todas las anteriores.
Recordemos que cuando nosotros hablamos de trabajo decente, la OIT también lo define como un factor para que se alcance esa globalización, es decir, que permite a la persona tener una estabilidad económica con la que satisface sus necesidades, el país supera sus índices de pobreza, es decir, se reduce la pobreza dentro del país, y esto hace que el país se posicione como uno de los mejores en cuanto a economía y desarrollo productivo. Por eso alcanza o ayuda a alcanzar esa globalización. Desarrollo una actividad sin discriminación de cualquier tipo es una de las cosas que se busca establecer o que se busca mejorar a través del trabajo decente, porque ya no hay discriminación porque se tenga una nacionalidad diferente, por un color de piel, por una idea política o demás. Permite el desarrollo personal y profesional. Cuando una persona tiene un trabajo que le garantiza un buen sueldo, en el que se siente bien, en el que está desarrollando actividades que son acordes a aquello que se preparó profesionalmente, pues esto le permite primero desarrollarse profesionalmente porque está poniendo en práctica aquello por lo cual estudió varios años. Y al tener un buen sueldo, un buen trato dentro de la empresa, pues su desarrollo personal también avanza, porque es una persona que va a tener una satisfacción de necesidades garantizadas y va a tener como también esa posibilidad de establecer momentos de esparcimiento, de ocio, y eso hace que la persona también crezca y se desarrolle personalmente. Por ende, aquí la pregunta o la respuesta a esta pregunta era de todas las anteriores. Vamos a mirar la siguiente. ¿Cuáles son los principios del trabajo decente? A. Libertad de asociación, libertad sindical, la eliminación de la discriminación en materia de empleo. B. La fomentación de la economía informal, un entorno de trabajo seguro y saludable. C. La eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la eliminación efectiva del trabajo infantil. O D. La A y C son correctas. Una pista es que esto lo trabajamos dentro de la primera clase. Uno de los aspectos principales que tiene en cuenta la OIT. Entonces vamos mirando las respuestas. Por acá Steven nos dice que la B, Angie que la C, Andrea nos dice que la D. Vamos a mirar quién más. Paula también dice que la D, Michelle la C, Sara la D. Vamos a ver quién más responde. Listo, vamos a ver la respuesta. Aquí la respuesta es la A y la C. Estas son las correctas. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hablamos de cuáles son los principios de la OIT, nos estamos basando nuevamente en este punto, de cuáles son los aspectos principales que se tienen en cuenta a nivel global sobre cómo funcionan los derechos fundamentales del trabajo y sobre qué se debe priorizar. Por eso nos dice la libertad de asociación sindical, de poder crear sindicatos, permanecer dentro de esos sindicatos y establecer como tal esa negociación colectiva. Eliminar todas las formas de trabajo forzoso obligatorio, es decir, legalizar los trabajos que no se encuentran legalizados y que pues tienen una conciencia de ejecución limpia, es decir, que va acorde a las leyes del gobierno en el que hace parte. Abolición efectiva del trabajo infantil, cómo legalizar que un menor de edad pueda trabajar dentro de una empresa, y la discriminación en materia de empleo y de ocupación. Es decir, efectivamente acá la A y la C son las correctas porque hacen parte o están mencionando esos pilares de la OIT. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo definiría qué es trabajo digno? A. Genera un ingreso justo y proporciona seguridad social y salud en el trabajo. B. Promueve las libertades fundamentales de los trabajadores. C. Permite a las personas desarrollar plenamente sus habilidades y contribuir. Ahí se me va acá. A ver si lo alcanzo a leer bien.
y contribuir al bienestar común o de todas las anteriores. ¿Qué respuesta creen que es la acertada allí? D. La D, ok. Steven dice que la A. La gran mayoría dice que la D. Vamos a mirar la respuesta. Acá efectivamente la respuesta es la D, es decir, todas las anteriores. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de trabajo digno, estamos hablando de un trabajo que tenga un ingreso justo, es decir, que nos paguen realmente lo que nos deben pagar por esa actividad que estamos desarrollando, que nos genere una estabilidad en cuanto a seguridad social, que tengamos pago la planilla en cuanto a salud, pensión y ARL, porque recordemos que en algunos trabajos ni siquiera eso se paga, y como tal es establecido todo lo que tiene que ver con la salud y la seguridad en el trabajo. Los elementos que requerimos, la capacitación para poder desarrollar esas actividades. Promueve libertades fundamentales, efectivamente que la persona pues tenga esa posibilidad de poder hablar abiertamente dentro de la empresa frente a aquello que no considera correcto y pues que esto no genere represalias para esta persona. Permitir a las personas desarrollar plenamente sus habilidades y contribuir al bienestar común, es decir, que la persona pueda desarrollar bien sus actividades, su trabajo como tal, porque pues tiene la experiencia y el conocimiento para poderlo realizar, y que todo lo concerniente con la comunicación, con el bienestar laboral, pues también sea tenido en cuenta y que se refuerce dentro de las empresas. Por eso, aquí la respuesta era de todas las anteriores. Vamos con la siguiente. ¿Cuáles son los elementos que dan origen a un contrato de trabajo? A. Identificación del trabajador y del empleador, fecha de inicio y fecha fin. B. Compromisos por parte del empleado y del empleador y horas de labor. C. Obligaciones y prohibiciones del trabajador. O D. Prestación de servicio, subordinación y remuneración. Esto lo hablamos en la primera clase. Listo, miremos qué respuesta tenemos. Cindy nos dice que la B, Paula la D, lo mismo Andrea. Julia nos dice que la A, Steven dice que la A. Bueno, aquí la respuesta efectivamente es la D. Para que nosotros podamos confirmar ante la ley y demostrar que tenemos un contrato de trabajo, debemos poder demostrar que hay una prestación de servicio, es decir, que nosotros hicimos una actividad. Segundo, que haya una subordinación, es decir, que hubo alguien que nos contrató para que hiciéramos esa actividad en específico. Y tercero, hay una remuneración, que hubo un pago porque nosotros hiciéramos esa actividad. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Normalmente esos son los tres elementos que deben existir para que se pueda legalizar que estamos teniendo un contrato de trabajo. Y anteriormente, por eso se utilizaban solamente los contratos verbales, porque desde que existieran esas tres figuras o esos tres elementos, ya con eso uno demostraba que existía un contrato laboral. Pero ¿qué sucede? Al haber vacíos legales, cuando un contrato se hace de voz, se cambian a veces las condiciones y como no hay nada escrito que respalde como tal ese contrato inicial, pues lastimosamente el trabajador terminaba perdiendo porque era la palabra del trabajador frente a la persona que generaba como tal ese empleo, es decir, frente al jefe inmediato o a la persona que generaba como tal esa labor o ese cargo que la persona estaba desarrollando. Por ende, empezaron a aparecer los contratos escritos, pero a pesar de que en ese momento puede que nosotros no tengamos un contrato de trabajo por escrito, desde que podamos dar a conocer que existen estos tres elementos ante la ley,
hay un contrato de trabajo. Miremos la siguiente pregunta. Para que sean reconocidos los derechos laborales, ¿debo tener siempre un contrato de trabajo por escrito, verdadero o falso? Bueno, hasta el momento todos han dicho que verdadero. Pues chicos, lamento informarles que la respuesta es falsa. ¿Por qué? Por lo que les acabo de mencionar hace algún momento. Nosotros podemos demostrar y hacer reconocer ese derecho laboral aún sin tener ese contrato escrito. ¿Por qué? Porque desde que nosotros podamos demostrar ante la ley que alguien nos contrató, que ese alguien nos dio una tarea específica por realizar y que la hicimos efectivamente y que nos pagó por ello, ahí ya tenemos jurídicamente con qué reconocer que hubo un contrato de trabajo y que como tal tenemos unos derechos laborales que deben ser garantizados y que se deben cumplir. Efectivamente, y pues lastimosamente con la actualidad que tenemos, pues requerimos que exista un contrato por escrito para tener con qué demostrar. Pero antes de que existiera el contrato por escrito, bajo esos 3 términos, podíamos demostrar legalmente que tenemos un contrato de trabajo. Incluso hoy en día lo podemos hacer para aquellas actividades donde, pues a pesar de que las actividades de trabajo sean pequeñas, pues ahí existe de todas formas esa relación laboral y por ende se deben reconocer los derechos laborales que tenemos. Entonces, como respuesta a esta pregunta, no es necesario siempre tener un contrato de trabajo escrito para que exista esa relación laboral. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cree usted que es posible pactar con su jefe el pago total de su salario en especie, es decir, en mercancías y no en dinero? ¿Verdadero o falso? Cindy nos dice que es falso. Paula también, igual Sara. Michelle nos dice que es verdadero. Karen también nos dice que es verdadero. Julia, Angie, Steven dice que es falso. Steven y Andrea dice que es verdadero. Y Lady nos dice que es falso. Aquí, chicos, voy a darle acá ver respuesta. Realmente no es posible pactar. Acá sería la respuesta, sería falso. Porque no es posible que pactemos 100% el pago de nuestro salario en mercancías. Porque desde que existe el contrato laboral o existe esa relación laboral, esa remuneración que nosotros recibimos es para satisfacer las necesidades básicas que tenemos. ¿Cuáles son las necesidades básicas que tiene toda persona? Además de dormir, tenemos la necesidad de comer, de tener un techo, de tener nuestro pago de salud, es decir, atender todo lo que tiene que ver directamente con la salud, la educación, la recreación, el vestuario, el transporte. Y si nosotros recibimos el total de nuestro pago de salario, lo recibimos en mercancía, digamos en solo alimentos, las demás necesidades no van a ser cubiertas. Por eso, por ley, las empresas no pueden pagar ese 100% en mercancías. Lo que sí pueden hacer, y con el aval del trabajador, es pactar una mínima parte en mercancías y el restante directamente en pago de dinero de la moneda local que se esté trabajando. Es decir, aquí en Colombia el pago es en pesos. ¿Por qué? Porque con ese dinero sí se pueden satisfacer las demás necesidades básicas aparte de la alimentación. Pero si a mí me pagan el 100% de mi salario en alimentos, no voy a poder pagar arriendo, no voy a poder pagar servicios,
La planilla de seguridad social tampoco la voy a poder pagar, no voy a poder tener el transporte con el cual ir a trabajar o hacer cualquier otra actividad. Entonces, por eso, en la respuesta de esta pregunta es falso. Ustedes sí pueden pactarlo, pero mínimamente, no el 100% del salario. Y tiene que quedar establecido dentro del contrato de trabajo. No es porque un día cualquiera al jefe se le ocurrió que nos va a pagar en especie y lo puede hacer, no. Tiene que quedar pactado dentro del contrato. Miremos la siguiente. La pregunta dice, ¿su jefe le puede cambiar las condiciones de su contrato de trabajo después de firmado? ¿Verdadero o falso? Vamos a ver, hasta el momento todos los que han escrito han dicho que falso, excepto Angie y excepto Julia. Entonces vamos a mirar. Cuando nosotros hablamos de cambiar las condiciones de un contrato de trabajo, se puede hacer única y exclusivamente cuando las dos partes están de acuerdo. Es decir, tanto el jefe como el trabajador acuerdan hacer ese cambio de condiciones. Y ese cambio de condiciones solamente se puede realizar firmando un documento que se llama un otro sí. Es decir, un documento que va agregado al contrato inicial y que manifiesta cuáles son esos cambios que se van a generar dentro del contrato de trabajo. Pero, ojo que es muy importante tener en cuenta esto, el jefe por sí solo no puede cambiar las condiciones iniciales del trabajo. Es decir, si nosotros firmamos un contrato de trabajo que dice que voy a trabajar de lunes a viernes 8 horas diarias y que no voy a trabajar fines de semana y festivos, el jefe después de 15, 20 días no me puede venir a cambiar esas condiciones y decirme, sí, usted por ley me tiene que venir a trabajar el fin de semana y el festivo porque es algo que no está pactado dentro del contrato y es algo que no se ha puesto de acuerdo conmigo. Muy diferente si el jefe me dice, inicialmente pactamos de que usted viene a trabajar de lunes a viernes, pero debido a la productividad, debido a X y Y situación que se está presentando en la empresa, necesitamos que por este mes usted labore los fines de semana y uno que otro festivo. Esa información, si yo digo o si yo decido querer hacerlo, tiene que quedar firmado a través de un otro sí, mencionando cuál es el cambio que se va a realizar en este caso, el cambio de horario y por cuánto tiempo se va a desarrollar ese cambio de horario. Es decir, tiene que quedar especificado cuándo inicia ese cambio de contrato, cuándo finaliza y cuál es el cambio que se va a dar. Es decir, que trabajaría de lunes a domingo y el festivo que está dentro del mes y que ese cambio solamente va a ser válido por el mes de mayo, digamos. Ya en el mes de junio, la persona tiene que volver a trabajar solamente de lunes a viernes porque el cambio solamente tendría que afectar el mes de mayo. El jefe por sí solo no puede generar esos cambios. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las prestaciones económicas y sociales a que tiene derecho con un contrato de trabajo? A, prima de servicios, cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones. B, subsidio por incapacidad temporal, indemnización por permanente o parcial. C, pensión de invalidez, pensión de sobreviviente y auxilio funerario. O D, todas las anteriores. Acá nos dicen que la mayoría dicen que la D. Karen y Andrea dicen que la A. Vamos a ver quién más responde. Okay. Listo, pues chicos, aquí les informo que la respuesta es todas las anteriores. Tener un contrato de trabajo nos garantiza que sí o sí vamos a tener unas garantías, unos beneficios al momento de pagar la planilla de seguridad social. ¿Cuál es la diferencia? Que depende del tipo de trabajo, de contrato de trabajo, perdón,
pues asimismo van a ser los beneficios que vamos a tener. Ejemplo claro, si mi planilla la paga directamente la empresa, es decir, si yo estoy por nómina, pues voy a tener acceso al beneficio de prima de servicios, cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones. Para cualquier contrato de trabajo, sea que pague yo mi planilla por independiente, es decir, que tenga un contrato por prestación de servicios, o sea la empresa la que me pague, que yo esté trabajando por nómina, tengo la posibilidad de tener este beneficio. Subsidio por incapacidad temporal, indemnización por permanente o parcial. Importante tener en cuenta frente a este beneficio que esas incapacidades las paga directamente la EPS o la ARL. ¿Qué sucede? Que si la incapacidad viene por una enfermedad de origen común, es decir, la persona se enfermó, la persona tuvo un accidente de tránsito o le sucedió una situación particular que no tiene que ver directamente o no está relacionada con su trabajo, eso lo cubre directamente la EPS. Es decir, el subsidio por incapacidad temporal lo paga directamente la EPS. Pero si la situación que llevó a la incapacidad es producto del trabajo que la persona estaba realizando, eso lo tiene que pagar directamente la ARL. ¿Por qué? Porque esa es la función de la ARL, cubrir cualquier riesgo laboral que tenga la persona. La indemnización por permanente o parcial es un proceso más adelante que se continúa cuando la persona ha tenido una condición médica que se extiende en el tiempo. Es decir, si la persona tiene un accidente de tránsito, una enfermedad o una enfermedad laboral que va del día 1 al 180, aplica solamente el subsidio por incapacidad temporal, que de acuerdo al origen, si es enfermedad común o accidente de tránsito, lo tiene que cubrir la EPS. Pero si es enfermedad laboral, lo cubre la ARL. Del día 181 al día 520, lo tiene que cubrir directamente el fondo de pensiones. Dentro de esa planilla que nosotros pagamos, hay un porcentaje que va directamente para ese fondo de pensiones y que por lo general la mayoría de las personas consideran que solamente va para las semanas que está cotizando. Pero dentro de ese porcentaje hay un porcentaje mínimo que va directamente para esas incapacidades. Si la dificultad o la enfermedad que tiene la persona se extiende más días, es decir, pasa el día 180 y alcanza a llegar hasta el día 520, ese tiempo de incapacidad lo va a cubrir directamente el fondo de pensiones, independientemente que haya sido por enfermedad, por accidente de tránsito o que haya sido por enfermedad laboral. Eso sí o sí lo tiene que cubrir directamente el fondo de pensiones. Andrea, termino de explicar y ya te doy la palabra. Ahora, esa es la indemnización permanente o parcial, es decir, mientras se logra la recuperación de la persona. Ahora, si la dificultad que tiene la persona definitivamente supera los 520 días, perdón, no son 520, son 540 días, me estaba equivocando en ese punto. Si la dificultad que tiene la persona definitivamente no le permite retomar sus actividades laborales, quedó con algún tipo de discapacidad y como tal pierde capacidad laboral, accede a una pensión por invalidez. Esa pensión por invalidez la paga directamente ese fondo de pensiones que la persona está cotizando. Ahí no importa que sea una persona por independiente o que esté por nómina. El fondo de pensiones debe cubrir. ¿Por qué? Porque la persona está haciendo una cotización frente a una cotización, está haciendo un aporte al fondo de pensiones en el momento que paga esa planilla de seguridad social. Esa pensión de invalidez, para que la persona pueda acceder a ella, tiene que haber pasado esos 540 días de incapacidad, haber demostrado médicamente que hay una pérdida de capacidad laboral que supera el 50% y como tal iniciar ese trámite con el fondo para que pues pueda obtener esa pensión por invalidez. Si la pérdida de capacidad laboral que tiene la persona, esta pérdida de capacidad la dictamina una junta médica regional y este porcentaje da menos del 50%, la persona debe retomar actividades laborales común y corriente
y pues teniendo en cuenta como tal las recomendaciones médicas que tenga lugar frente a la afectación que tiene. Y sigue laborando, sigue devengando un sueldo, sigue pues ejecutando como tal sus actividades. Pensión de sobrevivientes aplica a cualquier persona que haya estado pagando la planilla de seguridad social, es decir, tanto por nómina como por prestación de servicios. Y esta aplica a la persona que ha sido dependiente, es decir, que es beneficiario de la persona que estaba haciendo como cotizante. Ejemplo claro, si yo estoy cotizando, pero pues por situaciones de la vida me pasó algo y fallecí, la persona que vive conmigo, es decir, mi pareja, mi esposo, sería quien podría acceder a esa pensión de sobrevivientes porque es la persona que estaba siendo beneficiaria de mí frente a esas labores que yo estaba ejecutando. Pero, digamos que en mi caso ya, si yo fallecí, pero yo no tenía esposo, mis padres eran los que dependían de mí, son mis padres quienes van a acceder a esa pensión de sobreviviente. O en caso tal que yo no tenía padres, no tenía esposo, pero tenía un hijo menor de edad que depende de mí, esa persona es quien quedaría con esa pensión de sobreviviente. Es decir, aplica la pensión de sobreviviente a las personas que como tal dependían económicamente de quien estaba haciendo la cotización, de quien, perdón, que estaba haciendo el aporte como tal a esa planilla de seguridad social. Y como tal, pues efectivamente hace parte o se tiene un porcentaje de auxilio funerario, el cual cubre directamente el fondo de pensiones. Por eso, aquí la respuesta es todas las anteriores. La única diferencia es que de acuerdo a cómo esté cotizando la persona, es decir, por independiente o por nómina, pues puede acceder a unos beneficios sí y a otros no. Listo, Julia, te doy la palabra. ¿Qué querías preguntar? Buenas noches, profe. Sí, sí, te iba a preguntar respecto a lo que estabas diciendo en el anterior punto, sobre el cambio de contrato. O sea que, por ejemplo, si a mí en el contrato, valga la redundancia, me contratan, digamos, para ser operaria de producción, pero entonces para manejar máquina, pero entonces si de pronto que por baja temporada o por ciertos motivos me pongan, digamos, un ejemplo, servicio, oficios varios, toca ahí le cambian a uno el contrato o ahí uno ya se somete como a las órdenes del jefe, o sea, esa parte no la entendí, profe. Lo que pasa es que todo tiene que ver de cómo viene firmado tu contrato, cómo está estipulado. Ejemplo claro, les voy a poner el ejemplo de los que estamos trabajando en este momento en el SENA, en este centro de formación. El contrato de nosotros dice que tenemos que prestar atención o formación integral a los aprendices de este SENA, dentro de este centro de formación, pero que podemos ser llamados a cualquiera de las sedes que tiene el centro de formación, sea que trabajemos directamente en Soacha, donde está la sede principal, trabajemos en Cibaté, en Tena, se me escapa el otro, en San Antonio del Tequendama, que son los 4 lugares a los que alcanza a atender la población el centro de formación. Entonces, si dentro de mi contrato está estipulado que en cualquiera de los 4 municipios yo tengo que ir a dar la formación, tengo que hacerlo porque firmé en el contrato el que sea que de acuerdo a la necesidad me pueden llamar, ya sea para que dé las clases directamente en San Antonio, como las tenga que dar en Soacha en su momento. ¿Qué pasa? Que si dentro de mi contrato no dice esa salvedad de que tengo que ir a San Antonio del Tequendama, que tenga que ir a Cibateo, que tenga que ir a otro municipio, pues a mí el SENA no me puede obligar porque eso no está estipulado dentro de mi contrato. Entonces, principalmente, saber qué es lo que está estipulado en tu contrato, cuáles son las funciones, cuáles son esas obligaciones a las que tú estás aceptando en el momento que firmas el contrato. Si lo que te están proponiendo está fuera del contrato, la empresa como tal no puede obligar porque no está firmada esa nueva obligación. Primero te tienen que preguntar si tú quieres realizarlo, si estás dispuesta a hacer ese cambio. Si tú dices que sí, se tiene que firmar el otro sí. ¿Para qué? Para poder hacer la modificación del contrato y ser lisos, que por cierta temporada, por cierto tiempo, la persona va a estar realizando actividades que no son acordes
a lo que firmó inicialmente y esas actividades son estas, estas y estas. Especificar qué es lo que vas a realizar. Pero si la empresa no hace un otro sí, no te consultó anteriormente, tú no estás obligada a hacer esas actividades y tampoco te pueden echar por ello porque tú no firmaste para hacer esas actividades. Firmaste unas actividades en concreto, unas funciones muy específicas y mientras tú estés cumpliendo con esas obligaciones, la empresa no te puede hacer absolutamente nada. Ok, pues muchas gracias. ¿Sí? Listo. Frente a lo que hemos hablado hasta el momento, ¿hay alguna otra pregunta? Creo que no. Ok. Listo, continuemos con la última pregunta. ¿Cuáles son los derechos laborales más vulnerados? A, salario justo, seguridad social. B, contratación y estabilidad. C, exceso de jornada y despidos injustificados. O D, A y B son correctas. Okay, vamos a mirar las respuestas. Que me dicen que la A, luego que la D. B. Ok. Listo, vamos a mirar en cuanto a respuestas. Por lo general, los derechos que todos hay vulneración, ¿cierto? Pero los más vulnerados, los que normalmente evidenciamos que se presentan en mayor frecuencia, es la A y la B, es decir, salario justo, seguridad social. Muchas empresas, para no tener que pagar ellos directamente la seguridad social, porque recordemos que si la persona gana menos del mínimo, la persona tiene que estar contratada por nómina para que sea la empresa la que pague directamente la seguridad social. Pero como eso implica mayor gasto para las empresas, algunas de ellas no pagan directamente lo justo y no le dicen a la persona que no está obligada a pagar la seguridad social. Al no obligar a la persona a pagar seguridad social, pues la persona pierde derechos, pierde garantías que tiene por el simple hecho de tener un contrato de trabajo. Y la B nos dice que hay una contratación y estabilidad. En la mayoría de los casos, algunas empresas contratan por tiempos demasiado cortos, es decir, por 2, 3 meses, y pues eso como tal no genera un tiempo estable de contratación por la persona y por ende pues no va a tener la oportunidad de estabilizarse económicamente, porque pues recordemos que si venimos de un tiempo en el que no hemos tenido trabajo, nuestra estabilidad económica va a estar fluctuando, no va a estar muy equilibrada, y pues si tenemos un contrato de 2, 3 meses, apenas nos va a dar como para tratar de estabilizar eso que dejamos de trabajar el tiempo atrás y volvemos otra vez a quedar sin trabajo, volvemos otra vez a desestabilizarnos económicamente porque no hay una duración favorable de ese contrato de trabajo. Entonces, principalmente se presentan esas dos situaciones, pero también hay vulneración de derechos cuando se excede en la jornada de trabajo de una manera injustificada y pues no se paga, cuando hay despidos de una manera desproporcionada, simplemente porque la persona quiso dar su opinión y la empresa no le gustó y la despidió, y pues esto también genera como tal esa vulneración de derechos. Pero digamos que los principales y como respuesta principal en esta pregunta era la A y la B. Vamos a darle acá finalizar. Bien. Listo, vamos a darle acá siguiente. Bueno, acá por lo del informe atrás. Entonces, chicos, como ya han hecho la tarea de compartir pantallazos en el grupo de WhatsApp, la evidencia de esta actividad es esa precisamente. Los pantallazos que ustedes tienen los van a subir dentro de una carpeta con el nombre de ustedes en el Drive que ya tenemos de la clase. ¿Listo? Yo ya les voy a crear la carpeta, denme un segundo, y les indico exactamente dónde deben subir
esos pantallazos que nos quedan como evidencia de que efectivamente hubo un trabajo dentro de la clase. Mientras, si tienen alguna pregunta, les voy a escuchar. Profesor, ¿los pantallazos tendrá subido al grupo? Sí, de los pantallazos que se ven al grupo, ya les digo exactamente qué van a hacer. Dame un segundo. Listo, ya acá creé la carpeta. Entonces, vuelvo y les comparto acá. Entonces, ustedes tienen un enlace que lleva directamente a este drive, ¿cierto? Aquí ya les generé la carpeta del RAP número 2. Entonces, la primera actividad de este RAP número 2 ya la realizamos, que fue este quizzes como tal de la actividad. Van a subir cualquiera de los pantallazos de las evidencias que trabajamos. Andrea nos hizo el favor de subir 5 imágenes, creo. Sí. Sí, señora. Perdón. No fue lo que hace fue el quiz, no le tomé foto del quiz. No, no importa, no hay problema. Cualquiera de esas 5 imágenes, ustedes las van a subir aquí donde dice RAP número 2. Van a crear la carpeta con el nombre de ustedes y van a subir ahí cualquiera de esos pantallazos. ¿Por qué les digo que suban cualquiera de los pantallazos? Porque como las respuestas las trabajamos a través del chat, pues directamente aquí en el quizzes no apareció el nombre de ustedes, ni cuántas respuestas salieron favorables, ni cuántas respuestas salieron negativas. ¿Por qué? Porque tendrían que salir acá. Entonces, como lo hicimos de manera grupal a través del chat, es válido que ustedes suban en cualquiera de esos pantallazos dentro de este drive y esa sería una de las evidencias para poder calificar ese segundo resultado de aprendizaje. ¿Claro lo que tienen que subir, chicos? Sí, señora, Sí, 5 señora. diapositivas, no más, 5 no más. Ok, perfecto. La segunda evidencia de este segundo resultado de aprendizaje es la que queda para realizar internamente y que vamos a socializar en la siguiente clase y es este pantallazo que ya la compañera hizo el favor de compartir dentro del chat. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a hacer 2 cosas. Ustedes lo van a presentar de la manera que ustedes crean pues más cómodo para ustedes. El caso lo pueden socializar simplemente hablando, pueden presentar una diapositiva con el caso o de la manera que ustedes crean más conveniente realizarlo. Ya eso es decisión directamente del grupo. Esta actividad es grupal, es decir, por grupos de trabajo lo van a realizar. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacer 2 cosas. 1, socializar un caso en el que ustedes conozcan o hayan escuchado en el que se haya realizado una violación de derechos laborales, sea individual, sea colectivo, el caso que haya sucedido. Hay muchísimos en este país. Y a explicar en detalle cuáles fueron los derechos que se vulneraron o que fueron violentados y por qué. Esa situación como tal. ¿Listo? ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde prácticamente? ¿Qué sucedió? Y pues cómo sucedió la situación. Segundo, van a hacer una infografía sobre negociación colectiva. Dentro de esa infografía, ¿qué tiene que ir? La definición de negociación colectiva, tipos de negociación, pero acá les aclaro que es la clasificación, porque cuando ustedes van a buscar, le van a salir un montón de tipos de negociación. Entonces, solamente se van a centrar en clasificación. Características de la negociación colectiva. Según la OIT, ¿cuál es la finalidad que tiene esa negociación colectiva? Perdón, ¿cuál es la finalidad de la negociación colectiva? Y según la OIT, ¿qué se promueve a través de esa negociación? ¿Cuáles son las negociaciones colectivas o que mencionen una negociación colectiva reconocida dentro de nuestro país? Ahí van a buscar una noticia sobre negociación colectiva y la que ustedes consideren la más reconocida es la que la van a poner. ¿Cuál es la ley que avala que se puede hacer negociación colectiva en nuestro país y cuáles son las etapas de esa negociación colectiva? Eso es lo que debe llevar la infografía. Eso lo vamos a presentar la semana entrante, la próxima clase, y lo vamos a socializar en clase. La siguiente clase va a ser solamente dedicada a resolver estos 2 puntos en clase.
¿Para qué? Para poder dejar las evidencias del segundo resultado y que pues podamos evaluarlo con esos 2 puntos y con lo que desarrollamos el día de hoy. ¿Clara la actividad o tienen preguntas frente a ello? No, Profe, señora, yo sí tengo pregunta. Son 4 cosas que toca subir. Tú dices que rap, hacer el rap 2 con las 5 diapositivas. Uno. Segundo, no me quedó claro el segundo punto que hay. Ahí dice individual, informe. Y tercero, entendí que hay que socializar un caso en grupo. Y cuarto, infografía. ¿Son 4 cosas? No, son 3 cosas, mira. Este primero, que esa es la temática que trabajamos hoy, pero la hicimos a través del Quizzes. Por eso es actividad individual y crean la carpeta individual con los pantallazos que tú tomaste. Esa es la primera evidencia. Por eso ya la tenemos y fue la que trabajamos acá en clase. Para la siguiente clase hay 2 actividades, pero son de manera grupal, que son estos 2 puntos. Estos 2 puntos, es decir, hay 3 evidencias que se entregarían dentro del segundo resultado de aprendizaje. Una individual que trabajamos hoy a través del quizzes que hicimos en la clase y que pues ustedes van a subir los pantallazos en cada carpeta escrita con el nombre de ustedes. Y para la siguiente explicamos el caso y la infografía de negociación colectiva. Es decir, hay una actividad individual y hay una actividad grupal con la que calificamos ese segundo resultado de aprendizaje. Ah, ok, ya, profe, ya entendí. Sí, señora. ¿Listo, chicos? Entonces, por hoy eso sería todo. Ya nos veríamos nuevamente en la siguiente clase para socializar esa actividad. Cerramos el segundo resultado y pues ya, si nos alcanza el tiempo, abrimos inmediatamente el tercer resultado de aprendizaje y lo empezamos a explicar. Y si no, lo dejamos para la siguiente clase. ¿Listo? Chicos, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y que tengan una feliz noche. Que descansen. Profe, muchas gracias. Que descansen. Igual, profe, hasta luego. hasta, profe.